Hola y bienvenidos a este segundo capítulo del curso breve de cámaras hiperbáricas de Leader Life. En este segundo capítulo veremos los gases medicinales, conceptos generales, qué son los gases medicinales, cómo están clasificados, cuál es su necesidad de estandarización y varios conceptos básicos, teniendo en cuenta que esto no pretende ser un curso de gases medicinales como tal, sino que pretende ser una orientación o conceptos justamente generales sobre gases medicinales aplicados a medicina hiperbárica. Debemos empezar por saber dónde encontramos o dónde podemos encontrar los gases medicinales. Tenemos que tener en cuenta que en una institución prestadora de servicios de salud es requerimiento normativo y es obligación contar con todos los requerimientos tecnológicos y de infraestructura necesarios para la operación normal y eficiente del servicio de salud. En este caso, para un hospital de alta complejidad vamos a poder encontrar los gases medicinales. Como decíamos en alguna oportunidad, los gases medicinales se utilizan en una gran cantidad de patologías y en una gran cantidad de terapias, y por lo tanto en un hospital se van a encontrar prácticamente en todos lados, y se requiere que existan gases medicinales en muchos sitios de la institución. Entonces contamos con dos sistemas que se definen o que se diferencian por su portabilidad. En principio, el más eficiente, el más grande, el más robusto y el más seguro es el sistema integrado o el sistema central de gases medicinales, que es precisamente toda la estructura que ya está instalada en el hospital, que requiere de un diseño previo, que se genera en algunos pisos del hospital, ¿sí?, o de la institución, y que luego se distribuye a las zonas donde va a ser utilizada por los pacientes. Entonces, tenemos generación de oxígeno líquido, tenemos oxígeno, los manifolds de oxígeno y de óxido nitroso. El sistema de vacío del hospital también es considerado un sistema de la red central de gases medicinales. Es un servicio de gas medicinal, más allá de que extrae gas y no lo aporta, pero sí requiere ciertas especificaciones técnicas precisamente por los contenidos que va a extraer. Después tenemos el sistema de aire o de aire comprimido, el sistema de gases anestésicos. Todo eso se junta en la red de gases medicinales y va a parar a salas de cuidados intensivos, salas de recuperación, salas de cuidados intensivos neonatales, obviamente a las salas de hospitalización, a las salas de enfermería, bueno, a todos los rincones del hospital. Y después el otro sistema que existe, que es el sistema a través de cilindros de gas, que facilita la llegada a aquellos lugares donde se requiere un servicio de gases medicinales, pero que por la instalación propiamente no se puede lograr llevar un sistema centralizado, o que de pronto se trate de un recinto que no estaba adaptado para determinada actividad que requiere gases medicinales. Entonces, a través de un cilindro se puede aportar ese servicio de gas medicinal. Y otra de las aplicaciones claves siempre de los cilindros es en el transporte sanitario o en las ambulancias, donde obviamente se requiere de un tanque o varios de gases medicinales para poder atender a los pacientes durante el traslado. Entonces, en esos casos no existe un servicio centralizado, pero sí se puede prestar el servicio a través de un cilindro. Como les decía, podemos encontrar gases medicinales en cualquier espacio de las instituciones de salud. Lo encontramos con sus reguladores en los cilindros que están en contacto con los pacientes, los encontramos en las cabeceras
de las camas de hospitalización. Los encontramos también como cilindros de oxígeno para una gran cantidad de servicios, o como les decía, en ambulancias y transportes sanitarios. Y los podemos ver inclusive hasta fuera de las instituciones, como estos tanques gigantes o tanques criogénicos que conservan, acá se logra ver, que conservan los gases en estado líquido y los van administrando a medida que se van necesitando. Ahora bien, siempre lo que buscamos cuando hablamos de gases medicinales, lo que nos gustaría encontrar es algo como esto: espacios, recintos limpios, tuberías ordenadas perfectamente, sistemas generadores, sistemas procesadores de gases, que estén todos en condiciones de buen uso, que estén todos acordes a las buenas prácticas de manufactura y demás. Lamentablemente, ustedes sabrán que en muchas instituciones nos vamos a encontrar algo más parecido a esto. Esto es lo que habitualmente nos encontramos en las instituciones. Si bien vemos que se trata de un espacio limpio, estamos viendo que son tubos que están dañados en su pintura, que seguramente tienen algún golpe, tienen algunos rasgos de óxido, ¿sí? Vemos que las etiquetas no están correctamente identificadas. Entonces, bueno, sí, acá lo que podemos ver es una válvula verde que nos hace por ahí pensar que se trata de oxígeno. Vemos que también hay concentradores por aquí tirados. Tirados no, están en carga y demás, pero digamos que requerimos algo mucho más ordenado. Entonces, para eso empezó a surgir la necesidad de, desde hace mucho tiempo ya, de empezar a normativizar o a generar normas respecto a los gases medicinales. Es decir, necesitamos estandarizar todo lo que es el sistema de gases medicinales para poder luego hacerlo cumplir y para poder luego tener un manejo seguro de esos gases medicinales. Entonces, empezaron a surgir normas respecto a este tema. Hay una cantidad impresionante de normas respecto a gases medicinales. Particularmente en este tema y con este alcance vamos a ver solamente alguna de ellas, pero tengan en cuenta que hay muchas más normas, ¿sí? En principio, la norma fundamental sobre gases medicinales a nivel nacional o a nivel Colombia es la resolución 4410 de 2009, que habla sobre las BPM o buenas prácticas de manufactura de gases medicinales. Indica cómo tienen que ser fabricados, qué garantías debe presentar el vendedor o el proveedor de gases medicinales, qué pureza debe ofrecer, cómo se deben manejar esos gases medicinales desde la producción del gas hasta el almacenamiento y la disposición final. Luego tenemos la NFPA 99, que es una norma norteamericana relacionada con la protección contra incendios, pero que es una referencia a nivel internacional. Entonces, aquí en Colombia se adoptó y adaptó y se toma precisamente como referencia y se usa para todo lo que tiene que ver con protección contra incendios y se usa como si hubiera sido generada a nivel local. Luego tenemos la resolución 2876 para el estampado de cilindros. Nos indica cómo deben estar estampados los cilindros de gas, ¿sí? Sobre todo el estampado que debe tener en su hombro y la información que debe proveer ese estampado. Todo lo que son resoluciones, resolución 4410 y resolución 2876, obviamente por tratarse de resoluciones nacionales, son de cumplimiento obligatorio. Las normas técnicas en realidad están orientadas
a los fabricantes y a los usuarios también, pero están basadas en otras normas internacionales, generalmente provienen de la ISO y acá en Colombia se convierten a norma técnica colombiana o NTC. Entonces, tenemos dos normas que son fundamentales para este caso, que son la NTC 1671 y 1672, ambas del 2008. Salieron las dos prácticamente juntas y consecutivas, y lo único que las diferencia es que la norma 1671 habla de gases de uso médico y la norma 1672 habla de gases de uso industrial. Y ambas hablan o determinan cuál tiene que ser el marcado de los cilindros para identificar el contenido, ¿sí? ¿Por qué se requiere una norma y no se puede hacer de otra manera? Porque en principio hay gran cantidad de gases y de componentes y de elementos que pueden llegar a ser tóxicos, pueden llegar a ser irritantes, oxidantes, comburentes, y por lo tanto no los podemos estar mezclando, ¿sí? Como en todo laboratorio, necesitamos un sistema de etiquetado eficiente y necesitamos conocer a priori el contenido de esos recipientes. En este caso no se trata de un frasco o de un químico, o mejor dicho, no es un químico en estado líquido, sino que se trata de componentes que generalmente están en estado líquido pero a presión, o en estado gaseoso pero a presión, y por lo tanto están contenidos en recipientes metálicos resistentes, y que por lo tanto necesitamos alguna manera de marcarlos para identificar ese contenido sin tener que abrirlo. Después tenemos la NTC 3264, que habla de los recipientes metálicos y nos dice cómo tenemos que almacenarlos y transportarlos. Específicamente son recomendaciones para la disposición de cilindros y acumuladores que contienen gases conocidos, ¿sí? Es decir, a esta altura y para el uso en salud, obviamente todos los gases que vamos a manejar son conocidos porque provienen de algún proveedor al que le pedimos ese gas específicamente, y que se supone que necesitamos también mantener siempre esta identificación del contenido, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando se habla de gases de uso médico o gases medicinales, estamos hablando de gases que se utilizan en instituciones hospitalarias, y que los gases de uso industrial, obviamente, es una redundancia que se usen en industria, pero también los gases industriales suelen utilizarse en el ámbito médico, y por eso no hay que confundirlos. Ahora vamos a ver bien más adelante cuál es la diferencia entre gas industrial y gas médico, pero tengan en cuenta que, sin ir más lejos, a efectos de los procesos de esterilización, se usa el óxido de etileno, y el óxido de etileno es un gas industrial, ¿sí? No es un gas médico, y sin embargo se encuentra en entornos hospitalarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que por eso también la norma 1672 es bien importante en el ámbito médico para poder determinar el contenido de los recipientes metálicos. Luego tenemos la norma 2462, que es la norma de etiquetado para los cilindros de gas, es decir, cada fabricante de gas no puede emitir la etiqueta que ellos crean pertinente ni con los colores que ellos quieran, sino que deben ceñirse o deben ajustarse a esta norma NTC 2462 para tener todos una etiqueta estandarizada, ¿sí? Que generalmente tienen esta forma, con los contenidos que requiere la norma y la información que esa norma les exige, ¿sí? Para hacer de la etiqueta que va en el cilindro y del propio cilindro y su contenido un elemento seguro de ser manejado. Luego tenemos la norma NTC 3423, que define tipos y colores de válvulas de los cilindros de los gases. Generalmente cuando uno adquiere el cilindro como tal, ya viene con una válvula determinada, pero siempre es bueno saber qué
requerimientos normativos tienen los gases para poder exigirle al proveedor estas buenas prácticas de manufactura y para poder ejercer las auditorías y la evaluación de proveedores. ¿Sí? Finalmente tenemos la NTC 2699, que esta es una norma también muy importante porque especifica requisitos mínimos, ¿sí? Mínimos, que se deben tener en cuenta en una inspección periódica y ensayos que verifican la integridad de los cilindros de gas para su posterior servicio. Esto es lo que nos va a permitir saber qué controles y en qué momento hay que descartar aquellos cilindros metálicos que, como vieron en la fotografía esa que les mostraba al principio de la realidad de los recintos de gases medicinales, muchas veces esos cilindros debieron ser descartados y se siguen utilizando, y esa utilización de esos cilindros puede generar riesgos a los usuarios y pacientes. Entonces esta norma habla específicamente de los requisitos mínimos y ensayos que se deben realizar a estos cilindros para asegurar la integridad. Ahora bien, ¿qué es un gas o cómo definimos a un gas? Es uno de los estados de la materia, en eso estamos de acuerdo, ¿sí? Tenemos sólido, tenemos líquido, tenemos gaseoso, que por hallarse sus moléculas separadas unas de las otras, ¿sí? Tenemos varias moléculas de un gas, carece de forma y llena todo el volumen del recipiente que lo contiene. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos un recipiente cerrado al vacío, vamos a hacerlo bien prolijo acá. Tenemos un recipiente cerrado al vacío y le ingresamos una cantidad de moles de gas, ¿sí? Entonces, esas partículas de gas o esas moléculas de gas, llamémosle oxígeno, que es el material o el elemento que nos reúne, llenan o tratan de llenar todo ese volumen del recipiente, ¿sí? A medida que vamos aumentando la cantidad de moléculas de ese gas que vamos ingresando al recipiente, digamos que va a haber ciertos fenómenos que vamos a estudiar a continuación, pero siempre el gas se va adaptando a la forma y al volumen del recipiente que lo contiene. ¿Sí? Entonces, va a haber ciertos fenómenos aquí que van a estar relacionados con la presión, con la temperatura, con el volumen, y cuando hablemos de gases en movimiento, vamos a hablar del flujo. Ahora bien, a diferencia de la definición de gas como tal, ¿qué es un gas medicinal o cómo definimos un gas medicinal? ¿Qué lo diferencia de los otros gases? En principio, es todo producto constituido por uno o más componentes gaseosos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gases que son elementos únicos o hay gases que son mezclas, ¿sí? Que también se usan en terapias y son gases medicinales o están considerados gases medicinales. Ahora, ¿qué característica tiene que tener un gas medicinal? Está destinado, es decir, se diseña para eso y se fabrica para eso, se destina a entrar en contacto directo con un organismo,
¿sí? Entonces, bien sea un paciente humano, bien sea un paciente animal o lo que sea, estos gases efectivamente son un gas, pero están en contacto directo con ese paciente o ese animal, ese organismo en reglas generales. ¿Y para qué ponemos ese gas en contacto con ese paciente? Se pone con fines terapéuticos o medicinales, ¿sí? Pero además, para que se trate de un gas medicinal, tiene que tener una concentración y tenor o grado de impurezas conocido y tiene que estar acotado de acuerdo a especificaciones. ¿Qué queremos decir con esto? La concentración y el tenor de impurezas está dado por las buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Y por otro lado, esto de acotado está dado precisamente por las normas de calidad o las normas técnicas colombianas. Entonces, las buenas prácticas de manufactura nos dice cómo tiene que estar fabricado el gas, qué cantidad de impurezas debe tener ese gas, deben ser conocidas por el fabricante y deben ser informadas al cliente, y tiene que estar de alguna forma acotado por estas o estandarizado por estas normas técnicas colombianas. Ahora, algo bien importante es que todos los gases medicinales son considerados fármacos, ¿sí? Y como ustedes saben, los fármacos, como ejercen un efecto generalmente químico o un efecto fisiológico en el paciente, como cualquier fármaco que se puede comprar en la farmacia o en la droguería, estos fármacos están sujetos a control, vigilancia y trazabilidad. Acá aparece el señor INVIMA con la farmacovigilancia. Y además, obviamente, por tratarse de un medicamento o un fármaco, los recipientes o contenedores que almacenan estos gases medicinales también son objeto de vigilancia, control y buenas prácticas de manufactura. Por eso nos encontramos con todas las normas técnicas colombianas que vimos al principio. Ahora bien, veamos cuáles son los 3 comportamientos que podemos esperar de un gas. En principio tenemos que tener en cuenta algunas reglas de la física que las vamos a ver en detalle más adelante. Pero por ahora lo que les puedo anticipar que estas normas físicas o estas reglas físicas relacionan la presión, la temperatura, el volumen, algunas el flujo, ¿sí? Bueno, hay otras variables, pero estas son las principales. Ahora, ¿cómo se hacen estos experimentos? Para poder comprobar cómo se comporta un determinado elemento, se realizan experimentos que se llaman ceteris paribus, ¿sí? O ceteris paribus. ¿Qué significa esto? Que siempre dejamos una variable fija, ¿sí? Y vemos una variable móvil y observamos al resto, ¿sí? Imagínense qué pasaría si de estas 4 variables que yo manejo en gases medicinales, yo variara presión, temperatura al mismo tiempo, ¿sí? O presión y volumen al mismo tiempo. Lógicamente, las otras variables van a sufrir ciertos cambios, pero no vamos a poder determinar debido a qué o cuál es el comportamiento de la variable dependiente si tengo más de una variable independiente. Es decir, para poder determinar cómo se comportan 3 variables, debo sí o sí fijar una de ellas. ¿Está? Entonces,
Vemos tres casos, 1, 2 y 3. En el primer caso, fíjense lo que dice, presión constante. Entonces, dejo la presión constante y aumento la temperatura y observo que el volumen aumenta también. ¿Sí? Ahora bien, si yo dejara el volumen fijo, esto por ahora tómenlo como una verdad revelada, ya vamos a ver de dónde sale en otro capítulo más adelante. Si yo mantengo fijo el volumen y ahora aumento la temperatura, obviamente espero que la presión aumente. Y en el tercer caso, si mantengo la temperatura constante y el volumen lo reduzco, puedo esperar que la presión aumente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es lo que más o cuál es el comportamiento del gas que más nos interesa para medicina hiperbárica? En principio, este. Este es el comportamiento más importante para medicina hiperbárica. ¿Por qué? Porque en la cámara hiperbárica justamente lo que hacemos es que la cámara como tal permite el ingreso y recirculación del gas, ¿ok? Pero su volumen es fijo, ¿sí? Es un volumen constante. Entonces, vamos a poder ingresar gas. La temperatura acá adentro va a ser variable, ¿sí? Y obviamente la presión acá adentro va a ser variable también. Entonces, esto es lo que más nos sirve, digamos, este comportamiento de los gases es el que más queremos estudiar para saber, de acuerdo, si mantenemos el volumen constante, qué pasa con la temperatura y qué pasa con las presiones dentro de esa cámara hiperbárica. Y para ello requerimos de este tipo de experimentos. Este tipo de experimentos obviamente son comprobables, son repetibles, pero se generan al momento del diseño. Siguiendo con el tema, hemos visto qué son los gases y cuáles son los gases medicinales como tal. Pero ahora bien, tenemos un montón de elementos gaseosos y para poder identificarlos desde afuera del cilindro metálico, necesitamos de alguna forma clasificarlos y empezar a identificarlos. ¿Sí? Necesitamos identificarlos y necesitamos empezar a rotularlos o a etiquetarlos para conocer su contenido sin necesidad de abrirlos o de abrir su recipiente. Entonces, vamos a ver inicialmente que hay gases inertes, ¿sí? Como pueden ser el nitrógeno, el helio, el dióxido de carbono. ¿Por qué se llaman gases inertes? Porque todos tienen la misma característica de no inflamarse y no ser corrosivos, no permiten el desarrollo de la vida y tienen muy poca o nula actividad química, ¿sí? Tengan en cuenta que todos los organismos los organismos vivos, necesitamos para la vida oxígeno fundamentalmente. Una atmósfera sin oxígeno no permite el desarrollo de la vida y necesitamos el dióxido de carbono, pero el dióxido de carbono por sí solo no permite el desarrollo de la vida. Entonces, ¿cómo identificamos esto? Todos estos gases inertes se identifican por esta etiqueta verde que aparece, o este rombo verde que aparece como parte de las etiquetas en los gases medicinales. Luego tenemos los gases combustibles, como pueden ser gas natural, gas licuado, metano, butano, heptano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, estos gases forman mezclas con aire u otro comburente capaz de arder. ¿Sí? Y acá nos estamos metiendo en un tema bien importante para la seguridad en el uso del oxígeno y demás, que se trata del triángulo de fuego.
¿sí? ¿Qué es el triángulo de fuego? Como se podrán imaginar, es un triángulo que nos dice que para iniciar un incendio o un fuego, ¿sí?, necesitamos tres elementos: un combustible, un comburente y un agente iniciador, ¿sí? Entonces, fíjense que combustible y comburente son dos cosas completamente diferentes. Combustible es lo que se prende fuego o lo que toma llamas, y comburente es el medio en el que se encuentra este combustible. Es decir, fíjense que tenemos gases combustibles que son los que pueden arder, pero tienen que estar mezclados o en contacto con aire u otro comburente. Entonces ahí nos vamos a la siguiente clasificación, que son precisamente los gases comburentes. Y acá encontramos a nuestro amigo el oxígeno, que es el que nos tiene reunidos aquí, al aire y al dióxido nitroso, ¿sí? Entonces, en estos casos, fíjense que dice que los gases comburentes son necesarios para que se mantenga la combustión, ¿sí? Y aclara que no arden, pero son esenciales para la combustión. ¿Qué quiere decir? En este triángulo del fuego, ¿sí?, la llama se va a presentar siempre y cuando existan estos tres elementos. Necesitamos un combustible, que es lo que se enciende fuego. Necesitamos un comburente, que es el medio en el que se encuentra ese combustible. Y necesitamos un agente iniciador, que bien puede ser una chispa, puede ser electricidad estática, bien puede ser calor o llama, ¿sí? Entonces, si tenemos estos tres elementos, seguramente el fuego se inicia. Y después necesitamos recurrir a quitar alguno de estos componentes para poder extinguir ese fuego, ¿sí? Entonces, ¿qué sacamos como conclusión aquí? Que el oxígeno que se utiliza en las cámaras hiperbáricas es un gas comburente, ¿sí? Por lo tanto, no es el oxígeno el que se prende fuego ni el que es combustible, ¿sí? El oxígeno no es combustible, pero sí es comburente, es decir, brinda el medio a través del cual el combustible se puede prender fuego con un agente iniciador, ¿sí? Y en el caso de una cámara hiperbárica, donde el contenido de oxígeno, la concentración de oxígeno llega casi al 100%, tenemos que tener muy en cuenta esto, porque el combustible como tal va a ser el propio paciente, la piel del paciente, las prendas del paciente, las prendas, digamos, algún elemento. He visto por ahí que en algunas cámaras hiperbáricas meten al paciente con frazadas y demás. Todas esas frazadas generan estática, es una locura, pero meten a los pacientes con frazadas y telas y acolchados que en realidad son bien combustibles y generan estática. Es decir, con esa prenda nomás tenemos el combustible y tenemos el agente iniciador. Y el comburente lo provee la propia cámara hiperbárica. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y después tenemos dos tipos de gases que nada tienen que ver con, digamos, gases medicinales, porque bueno, son gases que se pueden llegar a utilizar a nivel industrial o a nivel químico y generalmente no se usan en hospitales, y se trata de evitar la presencia en instituciones de salud porque son o bien tóxicos o bien irritantes. Amoníaco, monóxido de carbono, cloro, óxido de azufre, ácido cianhídrico, bueno,
acá el cloro tiene propiedades irritantes y tiene propiedades tóxicas también. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los gases tóxicos obviamente producen envenenamiento al paciente, destrucción de células y demás, y por lo tanto el contacto con una persona no debería superar ni un tiempo ni una concentración, porque son, como les decía, veneno para el organismo. Y además los gases irritantes, si bien pueden no ser venenosos, pero generan un ataque químico a metales, ropas, tejidos epiteliales y mucosas, ¿sí? Entonces, obviamente son gases con los que no queremos estar en contacto. Ahora bien, con todo esto que les decía, fíjense que acá vuelve a aparecer la NTC 1672, que dijimos que es la línea industrial, y la NTC 1671, que dijimos que es la línea medicinal. Y estas dos normas nos hablan de los colores, ¿sí?, que tienen los cilindros para ser identificados. Y fíjense lo que pasa. Generalmente también nos hablan obviamente de los tamaños de cilindros, ¿sí? Los cilindros Cryocort, que son los que a veces conocemos como tanques. Después tenemos los cilindros de aluminio, cilindros de acetileno, que estos no los vamos a ver porque están destinados más que nada a soldaduras, o cilindros de acero, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las presiones que tengan que manejar, se va a usar un cilindro u otro. De acuerdo al gas que se tenga que manejar, se va a usar un cilindro u otro. Y lo importante es que todos los gases van a estar identificados por distintos colores, ¿sí? La NTC 1672 también habla de mezclas para soldadura, es decir, si en la institución hospitalaria van a soldar, obviamente puede aparecer alguno de estos componentes, pero no es lo normal encontrarlos y debe tenerse muchísima precaución de manejarlos de forma separada. Mientras tanto, fíjense que hidrógeno es del tipo industrial y se distingue con el color rojo. Y fíjense esto, el oxígeno industrial se marca con un color verde, el nitrógeno con color negro, el argón con un color gris, el dióxido de carbono con un color plateado, acá aparece como blanco, pero es un color plateado, Festigás, que honestamente no viene al caso acá de los gases medicinales, ni mucho menos. El aire, cuando está comprimido y se usa para línea industrial, es decir, no hay contacto con el paciente, el amoníaco, el Cryocort, que es el propano, o el acetileno, digamos que son todos gases industriales y están identificados cada uno por su color, ¿sí? Este acetileno parece similar a este, pero no son iguales. En cuanto a la línea medicinal, obviamente estamos hablando de norma técnica colombiana, hay otros gases medicinales, pero aquí en Colombia está el oxígeno medicinal, el aire medicinal, el óxido nitroso, el helio, el nitrógeno, dióxido de carbono, helioxmix y nitromix, que son mezclas de helio y de nitrógeno con otros gases. Pero fíjense algo bien importante que justo es lo que nos reúne acá. El aire medicinal comparte su color con el aire industrial. ¿No son lo mismo? No son lo mismo, porque dijimos que la línea medicinal tiene un grado de impurezas conocido, ¿sí? Mientras que el industrial no necesariamente. Pero el problema lo tenemos justamente con el oxígeno, que el oxígeno industrial se identifica con un tanque verde y el oxígeno medicinal se identifica con un tanque blanco. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que de pronto esto de tener un tanque verde que no se repite en la línea medicinal y un tanque blanco que no se repite en la línea industrial, nos permite saber bien de qué tipo de oxígeno se trata, ¿sí?
Por otro lado, después el aire comparte el color, el óxido nitroso no tiene un equivalente industrial, el helio tampoco tiene un equivalente industrial, el nitrógeno comparte su color negro con la línea industrial, aunque también debe ser, para ser medicinal, debe ser de bajo norma técnica 1671, con lo que ésta requiere, y de impurezas conocidas, y después las dos mezclas estas que tampoco comparten código de colores con los gases industriales. Entonces, si lo tomamos bien, el oxígeno industrial y el oxígeno medicinal son tubos o cilindros bien distintos y por lo tanto no nos vamos a poder confundir en este aspecto. Y después, como les decía al principio de la charla, la norma de etiquetado, que es la NTC 2462, que nos habla de los contenidos que tienen que tener las etiquetas, ¿sí? Que esto es tema para una charla aparte. Nos habla también de dónde debe estar ubicada la etiqueta, los colores, y acá están los rombos que veíamos al inicio que indicaban si un gas era combustible, comburente, un gas inerte o un gas tóxico. Entonces, bien, como les decía recién, estas dos normas salieron casi juntas y salieron de forma consecutiva, pero fíjense que el gran problema lo tenemos con estos dos elementos, que son los dos elementos propios de la respiración, ¿sí? Entonces, fíjense que el oxígeno en su línea medicinal utiliza un cilindro de color blanco y en su línea industrial utiliza un cilindro de color verde. Por otra parte, el dióxido de carbono utiliza un cilindro de color gris verde manzana para la línea medicinal y utiliza un cilindro de color solamente gris para su línea industrial, ¿sí? Probablemente dióxido de carbono no lo manejen, pero el oxígeno sí, y para cámaras hiperbáricas obviamente es fundamental conocer este gas e identificarlo en su cilindro. Después, como les decía, el etileno, que en sus dos versiones tiene color violeta. Todos estos gases, dióxido, oxígeno, mezcla de oxígeno y dióxido de carbono, oxígeno y helio, los heliomix, como veíamos recién, óxido nítrico, oxígeno y óxido nitroso, digamos que tienen solamente una versión medicinal. El aire, fíjense que no cambia en su identificación por colores. Y después ya el resto son gases industriales, excepto el nitrógeno, que tampoco cambia de color y se presenta tanto en versión medicinal como industrial. Así que esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo.